Muy buen día a todos. El día de hoy vamos a continuar con el trabajo de la pieza que nosotros veníamos realizando desde la semana pasada, que es la ilustración de nuestro robot. Como ustedes pueden notar, el robot que yo estoy trabajando tiene un cambio de color respecto al video anterior que yo les había publicado, y esto se debe a que yo cometí un pequeño error. Cometí el error más básico que un diseñador no debe cometer, y es justamente no guardar el archivo. Por lo tanto, me tocó volver a realizar las piezas que les había elaborado en el video anterior, y aprovechando esto, pues decidí cambiarle el color, ya que el verde que había elegido pues al final no mucho me estaba pareciendo, ya no me estaba gustando. Entonces decidí cambiarle la tonalidad por otro un poquito más vivo. Em, para recapitular un poquito, básicamente volví a hacer lo mismo, los mismos pasos que realizamos la semana pasada. Lo único, sigo agrupando mis archivos en carpetas y las voy nombrando para saber en dónde se encuentra cada pieza. Tengo casco, tengo hombro y tengo ojo. Entonces, a todo esto también le saqué una copia. Como ustedes pueden ver acá, tengo algunas de las piezas que yo fui trabajando em, a manera de respaldo. Acá tengo las piezas aún sin rasterizar, por aquello de que yo me confunda y arruine una pieza y ya no pueda recuperarla por medio de control Z. Pues tengo acá un respaldo que me puede ayudar. Entonces el día de hoy vamos a seguir trabajando con esto. Si ustedes pueden trabajar con las copias, pues sería lo ideal, ¿verdad? Para evitar que vayan a tener inconvenientes o que tengan que volver a trabajar sus piezas. Entonces, hoy vamos a seguir viendo cómo crear las piezas de la armadura. Específicamente cómo se comporta la zona que nosotros estamos viendo acá, que yo les estoy señalando. Esta pieza, como ustedes pueden notar, tiene una zona, perdón, bien marcada de iluminación y una zona marcada por sombras. Y esto es lo que hace que nuestra pieza pues llegue a cobrar un poquito de realismo. En la pieza de acá, en el video anterior yo estaba utilizando colores que contrastaban demasiado, por lo tanto el tono se veía un tanto irreal. Entonces esta vez elegí unos tonos un poquito más similares dentro de la misma gama, aunque esta pieza de acá sigue sin convencerme. Entonces del hombro voy a sacar una copia para que ustedes vean cómo se comporta, que sería justamente esta. Le voy a sacar una copia y la voy a sacar de esta carpeta arrastrándola hacia arriba. La voy a colocar acá y vamos a ver si es la que yo quiero. No es la que yo quiero, entonces la voy a eliminar. La forma 3 no es. Necesito la forma 4, creo que es. Sí, es la forma 4. A esta le voy a sacar una copia y la voy a mover hacia arriba para poder reemplazarla. Ok, entonces como ustedes notan, sí es esta. Entonces ustedes pueden ver que me genera un cambio y me da cierta profundidad respecto a la parte superior, ya que el cambio de color es más que suficiente para notar y para hacer ver que existe un doblez acá. Si nosotros lo apoyamos con una sombra muy marcada, sucede lo que yo tengo acá, que se ve este errorcito acá un poquito bastante marcado. Entonces esta forma yo la voy a mover hacia acá, hacia hombro, y la voy a colocar justo donde está forma 4 para que siga el orden. Vamos a ocultarla porque creo que el efecto que tengo acá está en otra capa. Entonces, como ustedes pueden ver,
la sombra yo no la pinté directamente sobre la pieza de abajo, sino que la pinté en otra pieza. Entonces puedo borrarla sin afectar mi pieza directamente. Observen. Entonces es una, podríamos llamarla una ventaja de ir trabajando con capas extra. O en este caso fue un golpe de suerte, no se los voy a negar, que yo haya pintado esta sombrita en la capa de acá, por lo cual no necesito la forma que yo había copiado acá. La voy a mostrar y la voy a borrar. Entonces, como ustedes pueden ver, la iluminación es suficiente como para hacer notar que existe un borde y un doblez acá. Lo apoyé con este otro cambio de color acá, que es un tercer tono, por así decirlo. Vean la diferencia entre esto y esto, y esto y esto. Entonces eso genera que se vea ese aspecto tridimensional, ¿verdad? Los cambios de color. Como nosotros sabemos, la luz es muy importante dentro de lo que viene siendo el color, ya que sin luz no tendríamos no tendríamos reacción del color, ¿verdad? La luz también provoca las sombras y las iluminaciones, y es justamente la parte que nosotros vemos acá. Vamos a ir trabajando por secciones. Como yo les había comentado anteriormente, lo que nosotros vamos a hacer es trabajar medio robot y duplicar el resto para obtener la siguiente parte, para obtener el costado izquierdo de nuestro robot. Para ello lo que voy a hacer es trazar una línea guía justo en el centro del ojo, para que todas las piezas que yo vaya creando las pueda ir haciendo de una manera que me permita sacarles una copia completamente en un modo espejo, ¿verdad? Bueno, entonces voy a comenzar acá a dibujar esta pieza. Yo sigo teniendo mi capa sin color, sin relleno, para que a la hora que las vaya dibujando no me genere algún inconveniente. Acá, en lugar de tirarlo hacia arriba, lo voy a mantener recto para que me sea más fácil sacar la copia duplicada. Entonces, ya que lo tengo acá, puedo aplicarle el color. Tengo varios tonos de naranja. Este es el general, por así decirlo. Y lo que puedo hacer es, la textura se la apliqué de la misma forma como les había mostrado en el video anterior. Lo hice con una superposición de motivo. Esta vez elegí otra de las tantas que tenemos acá. Si a ustedes no les aparecen todas estas, pueden venir acá, darle clic en el engranaje y pueden ir cargando todos los motivos que están acá. Le dan un clic y le dan añadir. Yo ya no lo hago porque yo ya los tengo añadidos, entonces le voy a dar cancelar. Pero de esta forma ustedes pueden ir añadiendo todas estas texturas. De hecho, yo acá no tengo añadidas todas, pero ustedes pueden hacerlo. Y le puse un modo de fusión, luminosidad, que elimina lo que es el color blanco, porque sin este efecto de fusión les voy a mostrar cómo quedaría. Me paso a esta capa, acá voy a desbloquear y le voy a dar que quiero solo la capa. Estoy trabajando dentro de la carpeta de ojo, entonces voy a sacar mi archivo, voy a ocultar las demás, voy a copiar el estilo de capa para irlo pegando en lo que voy a ir creando nuevamente. Bueno, entonces, si yo no eligiera este efecto de fusión, este modo de fusión, se vería así. Así se ve cuando nosotros le ponemos superposición de motivo, y se ve porque en primer lugar el efecto de fusión está en normal, o sea, el motivo se impregna tal y como lo muestra la imagen. En cambio, cuando nosotros elegimos luminosidad, ustedes notan que empieza a desaparecer los tonos oscuros. Entonces aún sigue estando muy blanco. Entonces lo que yo hice acá fue bajarle la opacidad a un 20%, creo que tenía, si no estoy mal. Sí, a un 20%, que es lo que me permite tenerlo así como lo tenemos acá. Bueno, entonces
Para la siguiente parte, que va a ser esta sección de acá, como ustedes ven, es más claro. Entonces yo estoy trabajando con una gama de colores en naranja. Yo vengo acá, lo voy a dibujar tal y como lo veo acá. Y para crear la diferencia, en primer lugar voy a modificar el orden, porque las zonas de acá yo las dibujo sin seguir el contorno, porque a la hora de ponerlo abajo eh, me respeta el contorno de la parte que está sobre, ¿verdad? Entonces no es necesario que yo dibuje todo el contorno que estamos viendo acá. Lo que voy a hacer, como es una parte iluminada, quiere decir, si ustedes ven acá, acá tenemos un celeste un poco más oscuro, aquí lo tenemos más claro. Entonces lo que yo voy a hacer es buscar un color más claro, como este por ejemplo. Ahí empezamos ya a crear nuestra zona iluminada. Si nosotros nos hacemos para atrás, podemos ver cómo empieza a verse ya la diferencia. Podemos apoyar esto creando siempre los efectos de volumen. Voy a rasterizar acá. Bueno, le voy a sacar siempre la copia. Voy a dibujar esta pieza de acá de una vez para poder sacarle la copia y poder enviarla al fondo. Esta es más oscura que la principal, entonces en lugar de buscar un color más claro, voy a buscar un color más oscuro. Vamos a ver por acá. Y lo voy a pasar abajo igual. Entonces noten, empieza ya a marcarse la diferencia. Entonces estos tres, les voy a aplicar el efecto. Acá, ajá. Los voy a agrupar. Lo vamos a nombrar como quijada. Y le voy a sacar una copia al grupo. Para sacarle una copia al grupo es igual que sacarle una copia a una capa. Con el comando control J. Tengo quijada copia y lo mando hacia la carpeta de copia. Ahora tengo acá casco, hombro, ojo, quijada. En caso de que yo llegue a necesitar estas piezas, ¿verdad? Bueno, entonces hay ciertas zonas que respetan los elementos de la luz, como por ejemplo acá ustedes pueden notar un ligero cambio en el tono de acá hacia acá. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a cargar selección y en lugar de dejarla tal y como está acá, vamos a trazar una línea para este punto que tenemos acá, para crear la diferencia de color entre esto y esto. Entonces elijo el lazo poligonal, me fijo que tenga seleccionada la opción de restar selección, pongo mi primer punto acá, mi siguiente punto acá y voy a cerrar mi selección acá. Entonces, como ustedes notan, desapareció todo lo demás y ya tengo el espacio para poder colorear únicamente acá. Puedo hacerlo directamente sobre mi pieza o bien crear una pieza nueva. Esto es a criterio de cada uno de ustedes. La diferencia está en que si después yo quiero aplicar cambios de color, pues los efectos no se van a ver no se van a ver afectados. Recordemos siempre que a la hora que nosotros querramos hacer estos efectos de sombras e iluminaciones, podemos modificar tanto la opacidad como el tamaño de nuestro borrador y nuestra dureza. Para que no nos quede la gran manchota negra, podemos bajarle la opacidad. Yo se la voy a bajar a un 20% por ahí y le doy un clic acá y luego quito la selección y entonces noten, ya tenemos un cambio de color entre esta zona y esta zona, que es justamente lo que nosotros estamos viendo acá. Quizás voy a modificar un poquito la selección para que no llegue vamos a colocar por acá tal vez.
Ok. Creo de nuevo mi nueva capa. Y le vamos a dar un poquito más acá. Cuando ustedes tienen un borrador con la opacidad modificada, este reacciona de diferente forma. Si nosotros damos un clic, significa que va a aplicar 20% de color. Si ya le damos un segundo clic, ya van a ser 40, y entre más le demos, más intenso se va a ir poniendo el color. Entonces esto es para que ustedes lo tengan siempre presente, que entre más clics den, más color vamos a ir aplicando. Entonces noten cómo va cambiando la situación. Lo que voy a hacer ahora va a ser a esta zona de acá le voy a crear una nueva capa y voy a hacer justamente lo mismo, ¿verdad? Crear una especie de sombrita para ir creando ese efecto de relieve. Vamos a cargar acá la selección de esta pieza. Esta es nuestra sombra. Siempre tenemos nuestro ojo para saber qué pieza es la que nosotros queremos modificar. Vamos a cargar selección acá. Y ahora vamos a restar acá para crear una zona iluminada. No me eliminó esto, pero eso no importa, ya que yo voy a trabajar únicamente en esta parte con un color un poquito más claro. Acá tengo invertidos los colores, entonces si yo presiono la tecla X, alterna, me pasa el que tenía de fondo, me lo pasa hacia arriba. Entonces ya con esto yo acá puedo aplicar un poquito de blanco. Le voy a subir un poco la opacidad para que se vea más el color. Se la voy a subir toda y voy a hacer el borrador el pincel un poco más grande. Hasta acá. Ok, noten entonces, así es como nosotros vamos logrando crear los efectos de profundidad. A nuestra pieza de acá, obviamente le hace falta color. La podemos modificar aún y vamos a ir creando acá. Entonces ustedes pueden notar que ya empieza a tener un poquito más de realismo. Vamos a modificar este punto para que baje un poquito y tope cabal en el vértice y listo. Entonces ustedes pueden ir notando ya que tengamos esto, como les repito, ustedes pueden trabajar las sombras directamente a sus capas o ir creando capas nuevas para ir aplicando los efectos. Presiono X para que me alterne los colores y aplico. Noten. Ahora voy con la siguiente pieza. Voy a crear una nueva capa. Voy a hacer un poco más grande mi pincel y me voy a alejar un poco. Si ustedes notan, pareciera que no estoy pintando sobre la zona, pero la sombra sí se marca. Entonces acá es suficiente. En la zona de acá no voy a aplicar esto porque a la hora que yo genere mi copia me va a crear una tendencia bastante marcada, se va a marcar la diferencia, y lo que yo quiero es que esto se mezcle. Entonces si yo ya lo tengo listo, le saco la copia, presiono el comando control T, clic secundario y voltear horizontal. Remuevo mi línea guía y noten, llegamos a tener una línea un poquito marcada, pero esto lo vamos a modificar más adelantito.
Lo que podemos hacer, se puede trabajar de diferentes formas. Podemos combinar ambos elementos. Por ejemplo, acá del grupo ya solo tengo una sola copia, y con la herramienta de clonar puedo ir borrando las secciones que van marcando la diferencia. Puedo copiar acá y hacer nubecitas. Igual acá puedo ir copiando los efectos, y como ustedes notan ya desaparece esa diferencia que tenía. Lo voy a regresar a como lo tenía antes porque aún no hemos terminado. Ya tenemos marcados los efectos acá. Es importante que ustedes alternen la selección acá entre capa y grupo para que sus selecciones sean un poquito más rápidas. Si tienen seleccionado grupo, les recuerdo que van a mover todo el grupo. Si tienen seleccionado solo capa, pues van a trabajar únicamente con la capa a la cual ustedes le vayan dando clic. Vamos a... esto es sombra. Acá podemos ir viendo, acá en esta, justamente sobre esta, la capa 5, es en donde yo voy a trabajar mi sombrita de acá. Acá le voy a bajar la opacidad, puesto que no me interesa que quede muy marcadito. Acá, suficiente. Noten, una ligera sombra es suficiente para apoyar nuestros esfuerzos de ir dándole realismo a nuestra pieza. Acá en la capa 5 voy a aplicar igual la sombra para esta pieza de acá. No importa si ustedes en algunas zonas se meten más o se meten menos, porque las sombras no siempre se comportan del todo monótonas. Entonces en algunas zonas puede ir un poquito más metido, en otras puede ir un poquito más hacia los exteriores. Entonces eso no es algo que nos afecte tanto en la creación de estos efectos, ¿verdad? La idea es simplemente ir dando toques de realismo. Bueno, entonces como ustedes notan, pienso que tenemos ya tenemos una pieza bastante trabajada, bastante atinada respecto a lo que se refiere a los efectos de profundidad, ¿verdad? A los efectos de volumen. No voy a trabajar, bueno, mejor si vamos a trabajar la siguiente pieza de la armadura para ir generando ya esa tendencia de ir básicamente enderezando el cuerpo de nuestro robot. Acá tenemos esta especie de aro de luz que claramente no está en el centro o sea, sí está en el centro del cuerpo del robot, pero como nosotros vamos a trabajar un espejo de las extremidades, necesitamos que esta parte esté justamente en el centro de nuestra línea guía. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros no nos vamos a complicar tanto con esto y vamos a crear un círculo. Un círculo perfecto. Le vamos a poner un colorcito para mientras, ya que lo que estamos viendo acá es un efecto de degradado. Voy a sacar acá. Y entonces vengo, superposición de degradado. Este es el degradado que teníamos con nuestro ojo. Le vamos a dar radial. Y vamos a proceder a modificar los colores. Vamos a copiar primero el amarillo para ver en dónde está. Ok. Necesitamos un rojo, que es el que tenemos hasta acá. Lo vamos a ir creando también a nuestro gusto. Y vamos a necesitar un naranja, que va a ser como este de por acá. Bueno, como ustedes pueden ver, el amarillo abarca más espacio de lo que abarcan los otros colores. Entonces solo basta con que nosotros modifiquemos esto. Arrastramos hacia acá y ya vamos dándole un poquito más de peso a lo que es el amarillo. Si nosotros queremos que nuestro círculo siempre mantenga
mantenga ese efecto de volumen, podemos tal vez modificar acá un poquito hacia un color un poquito más tirándole más a lo que es el naranja. El volumen siempre va a ser contraste de color en la misma gama. Y por acá vamos a poner ya lo que era el amarillo como lo teníamos anteriormente. Por acá. Acá tenemos ya nuestro círculo. Si quieren ustedes modificar que tenga un poquito más de rojo, pues pueden hacerlo. Un poquito más de naranja también. Podemos aplicarle una sombra interior como lo hicimos con nuestro ojo. Si está muy marcada, bajemos opacidad, bajemos tamaño. Todos estos parámetros se pueden ir modificando siempre. Bueno, entonces ya tengo mi círculo acá y va a ser la zona central del pecho de mi robot. Todo lo que yo trabaje acá va a ser mi punto de partida, esta línea guía, incluyendo la zona de la pelvis, la zona del abdomen, para que yo pueda sacar esa copia exacta. Entonces estos cortes que nosotros vemos acá los vamos a empezar a hacer desde acá. Puedo hacer lo siguiente, puedo sacarle una copia a mi círculo y hacerlo más grande para saber cuánto yo tengo que respetar acá. Entonces ya que tenga esto me va a servir de guía. Voy a empezar a vectorizar mi pieza. Entonces creo acá, como ustedes pueden ver, esto acá va bastante rudo, por así decirlo. No tiene muchas curvas. En donde nosotros encontremos una curva, pues procedemos a hacerla. Las zonas de iluminaciones, como esta pieza que tenemos acá, se las vamos a ir trabajando a mano, digamos. Acá me voy a meter un poco y después, solo modificando el orden de los objetos, yo voy a lograr ocultar esos trazos que hago de manera ruda. Entonces llego hasta acá, sigo trabajando hacia acá. Acá me encuentro con el detalle de que el color ya no me deja ver, entonces se lo voy a quitar para poder trabajar lo que es la zona del elipse. No tiene que ser perfecto. Cierro y voy a modificar esto. Para modificar los puntitos es el puntero blanco, ya lo habíamos visto en un video anterior. Herramienta, selección directa con el atajo A. Entonces ya que lo tenga, puedo copiar el color de alguna de estas formas. Vamos a capa. Bueno, vamos acá. Creo que acá tenemos el registro de los colores que hemos usado. Ajá, colores usados recientemente. Acá tenemos este. Entonces ya puedo eliminar mi guía. Y como ustedes pueden ver, ya tengo el espacio. Para esto lo hacemos así, para que cuando nosotros saquemos nuestra copia, tengamos esto. Un espacio simétrico, justo, que bordee justo el contorno de nuestro círculo que nosotros fuimos creando acá. Ya los detallitos en donde no casen, pues ya nosotros los hacemos casar. Y como ustedes pueden ver, ya tenemos nuestro pecho, por así decirlo. Ya lo tenemos trabajado acá. Vamos a regresar nuestra línea guía porque aún no terminamos con esto. Tenemos que trabajar nuestra pieza del abdomen y nuestra pieza, estas zonas que parecen como zonas de goma. Estas sí las vamos a trabajar en los mismos colores y con los efectos que íbamos viendo con el desenfoque gaussiano. Vamos a crear elementos blancos o elementos grises y los vamos a desenfocar un poquito para que den esta percepción. Acá yo no les voy a aplicar los efectos que hemos ido aplicando acá. Se los voy a aplicar despuesito, pero esto ustedes ya lo pueden ir trabajando de una vez. Vamos a ir a
vamos a trabajar estas piezas de acá de una vez para ir avanzando, para que nuestro video no resulte siendo muy largo. Acá todo es cuestión de que nosotros vayamos repitiendo los procesos, ¿verdad? En zonas en donde encontremos esta clase de efectos, como por ejemplo las piezas de acá, lo trabajamos igual, ¿verdad? Las piezas iluminadas es un vector ajeno que vamos a ir, que vamos a crear solitario, ¿verdad? Con un color un poco más claro, un naranja más claro, un naranja normal. Y si hay zonas comprometidas más oscuras, como lo vemos acá, un naranja un poco más oscuro como el que utilizamos acá. Acá yo veo que se marca demasiado la línea, entonces la vamos a suavizar un poquito antes de proceder a algo más. Vamos a cargar la selección. En capa 5 me recuerdo que estábamos aplicando las sombras. Vamos a ir creando acá. Creo que no nos ayuda. Creo que entonces es a la pieza de abajo a la que nosotros tenemos que crearle eso. Entonces, en lugar de pintar con esta selección, voy a dar Control Shift I, me paso a la forma, a la capa 5. Esto, para que ustedes no se confundan, lo pueden trabajar directamente sobre las capas para que no les vaya creando, para que no se les vaya haciendo un chirmol, ¿verdad? Pero sí es importante que ustedes dentro de su documento mantengan el orden y recuerden sobre qué capas están trabajando. El orden acá es muy importante. Ahí está mejor. Observen, mis efectos están por separado de las capas. Si no me llegaran a gustar, pues es tan simple como venir, ocultarlos o eliminarlos y no tener que volver a trabajar sobre mis piezas. Entonces son modalidades que nosotros vamos descubriendo sobre la marcha, ¿verdad? Que nosotros vamos trabajando o que vamos descubriendo. No significa que todas las piezas las tengamos que trabajar de la misma manera. Todas las piezas podemos ir incursionando, ¿verdad? Podemos ir experimentando. Acá la práctica lo es todo. Si nosotros no practicamos, va a ser muy difícil que logremos comprender. Acá vamos a dejar acá. Siempre en la zona de acá, en las partes superiores, tratemos de dejarlo lo más recto posible, para que a la hora que saquemos nuestras copias, pues nos queden lo más bonito posible, ¿verdad? Vamos a trabajar la siguiente. Si quieren la coloreamos de una vez, le vamos a poner negro porque esta pieza va a ser negra, o tal vez un poquito menos de negro, un gris acá, tal vez un poquitito más por acá. Trabajamos la siguiente. Lo que yo voy a hacer es seguir el patrón del primero. Acá pongo mi siguiente punto acá, mi siguiente punto acá, acá y acá. Si el color me molesta, puedo retirarlo o puedo bajar la opacidad. Venimos acá, acá y acá lo más recto posible. Presiono Shift para que me quede completamente recto. Ya tengo esto, regreso la opacidad a su sitio y listo. Ya tengo esta especie de gargantilla, le vamos a decir. Con los espacios que nos están quedando libres, no se preocupen. Ya al final, cuando vayamos trabajando los detalles finales, nosotros nos vamos a encargar de ir cubriendo esas zonas. Voy a bajar opacidad para poder guiarme de la pieza de arriba. Voy a contornearla prácticamente siguiendo
siguiendo la forma. Y acá la voy a terminar. Bueno. Voy a ocultar mi imagen original. Y de momento no tiene mucha forma, ¿verdad? Porque está pensado para estar con un color que le haga un poco más de contraste, ¿verdad? Pero noten acá, las piezas ya se ven bastante realistas, ¿verdad? Estamos logrando un efecto muy interesante con nuestras piezas. Solo tenemos que hacer que estas que tenemos acá, pues logren tener el mismo realismo que tienen estas de acá. Entonces vamos a dar control Z y vamos a aparecer nuevamente nuestro robot. Bueno, vamos a agrupar acá, nombramos gargantilla. Esto es del pecho, lo voy a agrupar, pecho, y el círculo también es parte del pecho, así que va acá adentro. Bueno, entonces ya que tengo esto, voy a ocultar estas tres capas para poder trabajar lo que es los efectos. Bueno, importante, no puedo ocultarlas porque necesito seguir los rastros, ya que yo improvisé a la hora de vectorizar acá. Entonces tengo que hacer mi mayor esfuerzo para lograr tener piezas bastante que sigan los trayectos acá. Voy a dibujar en blanco, elijo blanco, empiezo desde acá. Bueno, pensándolo bien, creo que para dibujar esta parte de acá, para dibujar estos efectos y que tengan la continuidad necesaria, vamos a tener que tener creado ya el sector contrario antes de aplicar lo que es el desenfoque. Entonces por ahora solo vamos a vectorizarlos. Colocamos acá, venimos hacia acá, acá, vamos a bajar. Aquí me va marcando perfectamente dónde es dónde están los bordes. Cuando nosotros ya le practiquemos el desenfoque gaussiano, esto se va a salir de esta zona que nosotros estamos delimitando. No hay problema porque con una selección nosotros podemos hacer que quede completamente al ras, así que no hay pena. Bueno, entonces, ya cuando tengamos dibujado esto que estamos viendo acá, nosotros pasaríamos entonces a lo que es nuestro desenfoque gaussiano para que suceda esto que estamos viendo en la pantalla. Teniendo esto, con esta selección acá, yo puedo seleccionar inverso, siempre sobre la forma blanca, que es la forma 16, y puedo eliminar y me crea esta zona de iluminación, como ustedes pueden ver, perfectamente delimitada. El detalle, como les menciono, es que no puedo dejarlo así, porque cuando yo genere mi copia, justamente en el centro, el efecto del desenfoque me va a marcar aún más la diferencia. Entonces voy a esperar a tener todo dibujado y ya tener la copia sacada, digamos, por así decirlo. Cuando ya tengamos todo dibujado, vamos a proceder a sacar la copia y proceder a desenfocar la pieza. Tampoco vamos a crear un efecto demasiado que el desenfoque sea mucho para que no se vea tan extenso como lo estábamos viendo acá. Vamos a ocultar estas piezas y vamos a pasar a la siguiente. Tenemos acá. Recuerden, ustedes van a seguir el contorno que ustedes hayan dibujado. Vamos a quitar esto.
Listo. Ya tenemos este. Y nos toca el último. No, este no es. ¿Cuál fue el último que dibujamos? Bueno, esta pieza no tendría que ser blanca, tendría que ser gris. Ahí estamos. Ya que tenemos esto, entonces sigo mi rastro y voy a terminar acá. Listo. Entonces, ya que tengo esto, voy a tomar todo mi grupo, lo voy a colocar acá, control T para que me salgan los efectos de transformación, clic derecho y voltear horizontal. Creo que tengo una capa oculta, así es, y aquí también. Ok, voy a mover un poquito mi línea guía para ver que todos mis objetos estén completamente pegados. Muy bien, entonces ahora mucha atención, voy a desagrupar, control shift G, y desagrupo el otro. ¿Por qué hice esto? Porque me interesa combinar estas dos piezas y estas dos piezas. Entonces las selecciono y les doy control E. Selecciono estas dos y les doy control E. Como ustedes notan, tengo seleccionadas las dos formas 17. Y ya como pueden ver, es un solo elemento. Entonces, si yo aplico el filtro desenfoque gaussiano que yo tengo cargado acá por defecto, me desenfoca demasiado y no quiero que esto suceda. Entonces vengo acá, puedo aplicar el filtro convirtiendo mi trazo a un objeto inteligente, lo cual es una buena opción porque si el filtro no me queda bien, yo lo puedo modificar o rasterizarlo para hacer que mi documento no se vaya a pesar mucho. Yo lo voy a trabajar con un objeto inteligente, pero si a ustedes les genera mucho problema, trabajenlo como objeto rasterizado. Yo creo que ahí está bien, 3.5 píxeles. Recuerden, se puede modificar si es objeto inteligente. Luego con este, control F, y ahí vamos teniendo ya. Por último, este, que no lo tenemos unido a la otra sección. Por lo tanto, hay que trabajar los efectos por separado. Bueno, tenemos ya acá. Vamos a ocultar nuestro robot. Vamos a crear una capa negra para no estar aplicando color cada vez que querramos ver cómo van nuestros efectos, y luego ya solo la vamos a ocultar. Bueno, entonces como ustedes pueden ver, el efecto es bastante similar a lo que nuestro robot presentaba. Entonces está muy blanco. A mi parecer está muy blanco, entonces vamos a modificarle un poco la opacidad. Noten cómo empieza a acoplarse. Lo voy a dejar en 37, lo que quiere decir que esto también lo voy a dejar en 37, al igual que este y este, por supuesto. Entonces ustedes pueden ver que ese raro efecto de desfase que teníamos acá, esa línea que se nos marcaba, acá no sucedió y tenemos nuestra pieza bien trabajada. Le aplicamos la textura si ustedes quieren, o bien podemos darle otra textura. Vamos a venir a superposición de motivo, vamos a buscar otra, quizás alguna que dé tal vez algún aspecto metálico, tal vez como ver esta.
Podemos probar con otro efecto de fusión para ver de qué manera se comporta mejor. Observen este y observen este. Entonces es cuestión de que nosotros vayamos experimentando, ¿verdad? Para ver qué nos conviene más, qué nos gusta más. Lo que voy a hacer es combinar los dos objetos, estos, control E, y estos, para que los efectos me los vaya aplicando de la misma forma, ¿verdad? No se vayan a ver diferentes. Tenemos estos también. Como ustedes pueden notar, hay muchos motivos acá. Si gustan, vamos a buscar otros. Vamos a buscar texturas, rocas, motivos, papel en escala de grises. Vamos a ver, añadir. Creo que estos son los que ya teníamos cargados. No, son diferentes. Motivos de la web. Bueno, estos sí ya los teníamos cargados. Si ustedes ya cargaron todos y tienen demasiados, pueden darle restaurar motivos y van a regresar a lo que el programa trae por defecto, que son los que trae nuestra computadora por defecto, que son únicamente estos, ¿verdad? Si ustedes quieren ir añadiendo, pues los añaden. Esto a veces también genera un poquito de carga en nuestra plataforma. Entre más cosas le tengamos cargadas, más pesado se va a volver. Observen este motivo, a mí me gusta bastante. Aquí es cuestión ya de gustos, ¿verdad? Pegamos estilo acá. Pegamos estilo acá. Y por supuesto vamos a pegar estilo acá. Bueno, noten cómo la situación empieza a ir cambiando. Acá a este le tenemos que pegar este estilo, lo voy a copiar acá y se lo voy a aplicar. Que me falta en esta zona los efectos de sombra y pasarlo detrás de esta pieza. Y como ustedes pueden ver, vamos avanzando positivamente en la creación de nuestro robot. Entonces vamos a dejar este video acá porque ya nos extendimos bastante. Ustedes sigan avanzando. Recuerden que si ustedes avanzan pueden toparse con los inconvenientes que están previstos, ¿verdad? Que no están previstos, y por lo tanto ustedes pueden exponerme sus dudas y ir trabajando el material en base a las dudas que ustedes van encontrando, ¿verdad? La idea acá es que ustedes aprendan, no es tanto que ustedes, más allá de que estamos trabajando un robot, que ustedes se comporten de esa forma, ¿verdad? Que ustedes tengan que seguir procedimientos todo el tiempo, sino que ustedes vayan adquiriendo la capacidad de ir resolviendo cualquier posible complicación que ustedes tengan en el futuro, ¿verdad? Lo poco que yo sé de Photoshop, pues créanme que no lo aprendí en mi primer año de universidad. Lo he ido aprendiendo con el tiempo, y más que todo pues es cuestión de bastante práctica, ¿verdad? Uno no nace sabiendo, pero sí depende bastante de uno mismo cómo nosotros vamos a ir avanzando en la cuestión de mejorar nuestro conocimiento. Ya viéndolo bien, tal vez no me gusta este, creo que sí me gustaba más este porque parece más metal. Le vamos a cambiar el efecto de fusión, este tal vez. Copio estilo y pego. Aquí cometí un errorcito.
Excelente. Bueno, entonces chicos, estamos por el día de hoy con esto. Como les comento, ustedes continúen trabajando en las demás piezas. Estas piezas de acá las vamos a trabajar igual que las piezas de acá. Ya cuando ustedes tengan sientan que es necesario, que ustedes tienen que ir volteando las piezas para irlas cazando, pues háganlo. No se preocupen por ir avanzando. Si no les funciona, pues eliminen, guarden su archivo. Es muy importante ir guardando a cada poco por acá que se vaya la luz, que su programa colapse, que es algo muy habitual dentro de la plataforma de Photoshop. Es muy común que el programa falle, aún así teniendo la mejor computadora del mundo. Es muy probable que nosotros lleguemos a encontrarnos con esos inconvenientes. Entonces no duden en ir guardando su archivo. Noten cómo vamos ya logrando esto, improvisando un poco, ¿verdad? Experimentando, y así vamos viendo que nosotros también podemos ir creando nuestras propias piezas, no únicamente recrear algo que ya está hecho. Entonces estamos ahí, chicos. Cualquier cosa siempre estoy a sus órdenes. Recuerden que pueden consultarme sin pena alguna. Yo estoy para apoyarlos siempre que esté dentro de mis posibilidades. No dejen de practicar y estamos siempre en contacto. Voy a seguir trabajando en esto, pero sí me interesa que ustedes puedan hacerme llegar sus dudas para que el material sea lo más específico y sea el apoyo que ustedes tanto necesitan. Bueno, entonces que tengan un buen día a todos. Estamos en contacto.